Muy bienvenidos, continuamos entonces con nuestro estudio homilético del libro de Marcos, sobre todo para aquellos que están siguiendo los videos de Biblia para principiantes. Y hoy comenzamos entonces con el capítulo número 2 del libro de Marcos. El capítulo número 1 del libro de Marcos había terminado los últimos versículos recuerdan lo que decíamos, el primer sanamiento de un leproso después de 800 años. Una persona marginada, una persona que había quedado de lado porque se creía que por causa del pecado las personas tenían lepra y no podían curarse. El segundo capítulo de Marcos comienza con otra historia también de sanidad y aquí vienen ciertos cuestionamientos que los judíos le van a hacer entonces al Señor Jesucristo. Dice, después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. De paso, Capernaum es un momento, o es un lugar, mejor dicho, emblemático para el ministerio de Jesús. Aunque Marcos no registró esto, los otros evangelios registran que en Capernaum fue el primer milagro de Jesús cuando en una fiesta transformó el agua en vino, ¿verdad? Y bueno, en Capernaum, como podemos ver, también estaba en una casa ahora predicando la palabra y la gente que ya había empezado a escuchar la fama de Jesús se acerca hacia él. Todos venían porque dice aquí el versículo 2, al final él predicaba la palabra. Y es interesante que estos versículos, esta unidad de pensamiento que vamos a compartir ahora, nos hablan justamente del mensaje de Jesús, de la importancia que Jesús le daba al mensaje y que los milagros que Jesús realizaba en realidad eran simplemente una señal o una muestra para fortalecer el mensaje que Cristo estaba dando y también, por supuesto, su identidad. Dice el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Venían en una camilla, lógicamente, y querían acercarse a Jesús. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice el versículo 4, quitaron parte del techo en donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Estas personas se acercaron, ¿no es cierto?, y abrieron el techo de la casa, seguramente hecho de algún tipo de paja o algo de la época, y bajaron a su amigo, porque era imposible entrar. La multitud no dejaba que las personas se acercaran a Jesús. Así que estos 4 amigos decidieron acercarse a Cristo ellos mismos y le dieron la oportunidad al paralítico de enfrentarse al Maestro. Versículo 5 dice algo importante. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué importante es este versículo, el versículo 5, porque rompe un poquitito con las expectativas que tiene el ser humano al acercarse al Hijo de Dios. Generalmente las personas, podríamos decir, buscarían a Jesús por los milagros, por las señales, ¿no es cierto?, para ser curados. Pero es interesante que cuando Jesús ve la fe de ellos, no está hablando del paralítico, sino de los amigos también, ve la fe de ellos, ¿no es cierto?, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús comenzó por la sanidad del corazón, por la limpieza del pasado, por el sacar los errores que uno podía tener, por la libertad de conciencia de la persona, ¿no?, para sacarse la culpa. Y Marcos nos está mostrando entonces que Jesús vino a hacer una tarea primordial, y esa tarea primordial tiene que ver con trabajar en nuestros propios corazones. Tiene que ver con el reino de los cielos, con un reino que no pertenece a este mundo, ¿no es cierto?, sino que es el reino de los cielos, o el reino de la gracia para cada uno de nosotros, donde lo importante para Jesús es la sanidad del corazón, donde lo importante para Jesús es la resolución de la culpa, donde lo importante para Jesús es que la persona pueda andar con limpia conciencia siempre. Jesús dice entonces, al ver la fe de ellos, al ver que estos tenían interés religioso, al ver que estos tenían un interés espiritual real, Hijo, tus pecados te son perdonados, le dijo al paralítico. Ahora presenta Marcos entonces otra parte del aspecto, y era quienes estaban presentes en esa historia. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los escribas eran las personas que conservaban los escritos, ¿no es cierto?, del Tanaj o de la Torá. Ellos escribían a mano para conservar los papiros, los libros que trajeran la palabra de Dios escrita por Moisés y por los profetas. Y por supuesto conocían las escrituras. Sabían muy bien que las escrituras mencionaban que el único que puede perdonar pecados es Dios. Ningún hombre puede hacerlo.
Los demonios ya habían manifestado que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era divino, que Jesús era Dios mismo. Pero al encontrarse ellos con Jesús, cuestionaron que Jesús perdonaba pecados. No estaban seguros de que fuera el Mesías. De hecho, hasta lo descartaban como tal. Sin embargo, dice allí que, versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera, dentro de sí mismos, les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Allí Jesús presenta dos cosas importantes, ¿no? Una es decir realmente qué es lo más difícil, hacer el milagro o decir tus pecados te son perdonados. Bueno, para que vean quién soy, entonces le digo al paralítico, levántate y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver. Y lo segundo, tal vez es la primera vez, si no me equivoco, donde Jesús usa el término aquí en el Marcos de Hijo de Hombre. El Hijo del Hombre era un término que se encontraba en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 7, y el Hijo del Hombre simbolizaba a alguien divino, a alguien que se acercaba al trono del Padre. Por primera vez Jesús utilizando este título y dándole la oportunidad al paralítico de que se levantara, realizando ese milagro, muestra que Él es Dios en la tierra. Muestra que Él estaba con nosotros, que las profecías de Daniel se habían cumplido y era el tiempo en que el Mesías apareciera. Así que le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa en el versículo 11. Versículo 12. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Después de que Jesús realizó el milagro, la glorificación fue al Padre, fue a Dios, dice allí, ¿no? Todos decían, nunca hemos visto tal cosa. Es un capítulo muy interesante el que pone, unidad de pensamiento Marcos aquí en el capítulo 2, porque repetimos, el capítulo 1 había terminado con un Jesús que se acerca a aquellos que se sienten desvalidos y abandonados, aquellos a los que la sociedad no les da otra oportunidad, a los que los tiene marginados como era el leproso. Y ahora hace una curación donde el foco principal está en el perdón, en la limpieza del corazón. Y de esto podemos sacar algunas lecciones homiléticas importantes, ¿no? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué estás leyendo la Biblia? ¿Será que buscamos a Dios con el fin de que Él produzca un milagro en nuestra vida, un milagro netamente físico, económico, circunstancial? ¿O queremos realmente que Jesús more en nuestra vida y nuestra vida sea transformada? Seguramente cuando nuestra vida sea transformada, muchos milagros ocurrirán. Pero el objetivo por el cual vino Jesús fue trabajar con las almas, trabajar con los corazones, trabajar con las intenciones del corazón de las personas. Marcos en este capítulo ya presenta a Jesús no solamente como aquel que dijo el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, sino ahora como aquel que se presenta como el Hijo del Hombre. Ese título que se encuentra en Daniel capítulo 7 y que correspondía a un ser celestial. Y Jesús no solamente utiliza ese título por primera vez, sino que además de eso produce un milagro, una curación, que no hace otra cosa que aseverar y reafirmar sus palabras sobre el perdón de los pecados. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Será que buscamos a Dios con fe, sabiendo que Él puede obrar en nuestra vida como Él decida y espiritualmente estamos contentos si Él lo hace? ¿O será que simplemente buscamos un milagro físico? Los escribas quedaron confundidos porque no se daban cuenta de que este hombre sencillo, de que esta persona sencilla que estaba allí era el Mesías. A veces esperamos algo estrambólico, que se quiebren las peñas, ¿no es cierto? Las cosas, no sé, que haya una manifestación tipo show para sentir que Dios trabaja en nuestros corazones. Pero el simple perdón que Cristo puede darnos es suficiente para que el reino de los cielos se instaure en nuestros corazones también. Marcos es un libro